Muy buenas noches. Les agradecemos a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos en esta nueva actividad del marco de los festejos del 10º aniversario de Quintanilla Ediciones. Hoy tenemos el gusto de hacer el lanzamiento del libro electrónico de la novela Morir en el silencio de las campanas, de Cecilia Franco Ruiz Esparza y de Felipe Ruiz de Chávez. Nos acompaña la doctora Marcela López Arellano, quien tendrá la oportunidad de platicar con nuestros autores, de contextualizar la obra en términos históricos y de hablar de algo que siempre es muy atractivo, muy importante, y más en un caso como el libro que hoy nos ocupa, que es el proceso, la génesis, lo que hizo posible que se escribiera este libro. Posteriormente, Cecilia nos va a hacer favor
de platicarnos un poco de viva voz cómo fue el proceso de edición del libro en su versión impresa. Y finalmente Felipe va a cerrar su participación con el planteamiento de aquello que fue la posibilidad de convertir un libro recientemente publicado en físico en un libro digital, en un ebook. Entonces voy a pedirle por favor a la doctora Marcela López Arellano que nos haga favor de empezar a platicar con nuestros autores en este marco de concordia, de amistad, en esta charla que hemos querido compartir con ustedes acerca de este lanzamiento del ebook de la novela histórica Morir en el silencio de las campanas. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias, buenas noches. Agradezco especialmente a los autores Cecilia Franco Ruiz Esparza y Felipe Ruiz de Chávez, y por supuesto a Ediciones Quintanilla, por permitirme estar en este espacio hoy. 1926. Este año fue especialmente cruento en la historia de México. Este año era presidente el general Plutarco Elías Calles, y fue justo el año en el que se promulgó la Ley Calles. Su fin era, como lo dijo el mismo presidente, terminar con el fanatismo del pueblo mexicano, pero en realidad se trataba de controlar el culto católico en todo el país. Esta ley se fue directo a dos elementos esenciales en la cultura católica: el control de los sacerdotes y sus actividades, y al control de la educación. Y con esto me refiero a las escuelas, los maestros, los libros de texto, no poder poner imágenes religiosas en los salones, no poder dar clases si se eran religiosos, y seguir los lineamientos del gobierno. Como respuesta a esta ley, los obispos católicos decidieron suspender los cultos y cerrar todas las iglesias. Después, la Liga Nacional para la Defensa de las Libertades Religiosas organizó un boicot contra el gobierno, lo que finalmente llevó a un levantamiento armado de los defensores de la Iglesia Católica contra el gobierno federal. A este conflicto, como ustedes bien saben, se le conoce como la Guerra Cristera, que continuaría a lo largo de los siguientes años hasta la firma de los tratados de paz en junio de 1929 entre los obispos y el presidente Pascual Ortiz Rubio. ¿Cómo lo vivieron las familias? ¿Cómo sintieron el miedo? ¿Cómo experimentaron el cierre de las iglesias y la falta de sus misas, de las bodas, de los bautizos? ¿Qué significó para los padres de familia que les cerraran las escuelas en donde daban clase los sacerdotes o las religiosas? ¿Cómo sería educar a sus hijos en la clandestinidad? ¿Se imaginan cómo experimentaron los exilios de miles de estos sacerdotes, muchos de ellos amigos de todas las familias, amenazados por el gobierno? ¿Cómo se vivió la terrible guerra en los campos, en los pueblos, en las ciudades, al grito de ¡Viva Cristo Rey! ¿Cómo leerían en los periódicos los ataques en los trenes o verían espantados las fotografías de innumerables fusilados? ¿Qué sería para los padres y las madres ver que sus hijos se involucraban en las asociaciones de defensa de la iglesia y que luego tuvieran que vivir en la clandestinidad, escondidos a salto de mata para preservar sus vidas? Las preguntas podrían seguir y seguir. Las guerras siempre arrastran a las sociedades, se establece el régimen del miedo, pero la gente común sigue viviendo el día a día con la incertidumbre, con el dolor, con la sospecha. Es en este tiempo tan difícil, en 1926, donde está ubicada la novela, esta novela que hoy les invitamos a leer, que se llama Morir en el silencio de las campanas. Esta historia se desarrolla, esta historia de amor, de Lupe, que está en la portada, y de Ignacio, ambos muy guapos, como pueden ver, y cuando ya tengan el libro lo verán también. Esta historia de amor de estos dos personajes se desarrolla precisamente en esas fechas. Ella es una familia ubicada en Aguascalientes, pero es una familia como miles y miles de familias hubo en México, en Jalisco, en Michoacán, en Guanajuato, en Nayarit, que sufrieron precisamente el embate anticlerical del gobierno y decidieron defender su religión. Entonces, claro que los invitamos a leer este libro, pero lo más interesante de este libro es que es una historia escrita a dos manos. Son dos autores. Una autora, Ceci Franco, que es sobrina nieta de Lupe, la protagonista, y un autor, Felipe Ruiz de Chávez, que es el hijo de Ignacio, el otro protagonista. Son ellos los que protagonizan la historia de amor, pero alrededor de ellos están las familias, están los amigos, están los exilios, está el miedo.
Es una novela que vale muchísimo la pena que la lean y que se acuerden cómo vivirían mis abuelos, mis bisabuelos. Pero para que ellos nos cuenten cómo fue que se organizaron ambos para poder escribir una novela, imagínense, la tía de uno y el papá de la otra, están ellos aquí y les voy a hacer algunas preguntas precisamente para, pues para que se les antoje conocer cómo fue. Y solamente para abrir boca, leo 3 líneas del libro. Uno de estos capítulos se llama Entre ollas y fogones. Lupe Ibarra, que es esta Lupe, nuestra protagonista, Lupe Ibarra era adicta a las sensualidades de la cocina. Lo mismo disfrutaba aspirar el fresco olor del cilantro que sentir el tibio jugo del mango escurriendo por su barbilla y su cuello. Se regocijaba lo mismo con el zumo de la lima que con el seductor aroma de la canela. Amaba el olor de los chiles poblanos, las tortillas, los elotes quemándose sobre la leña y la cebolla chirriando sobre la manteca. ¿Cuántas de nuestras familias tienen historias en donde tienen esa comida, ¿no? Entonces, voy a empezar con algunas preguntas para los autores. Aquí están Ceci y está Ignacio. Y bueno, ya Ceci nos ha contado en otros medios y en el Facebook cómo fue que se contactaron ella e Ignacio precisamente por las redes sociales, ¿verdad? Por el Facebook. Pero hay una pregunta que yo le quiero hacer a Ignacio, a Felipe. Ya estoy confundiendo, ¿no? Que le quiero hacer a Felipe precisamente. Felipe, ¿cómo fue el momento en el que supiste que tu padre, Ignacio, nuestro protagonista, había vivido un romance tan emotivo en los años 20? Bueno, cuando supe de esta historia de mi padre, fue porque Ceci me contactó. Ceci me contactó por un amigo mutuo. Estaba yo en la ciudad de Monterrey y recibí una llamada de este amigo diciéndome que, pues que una señora quería contactarme porque, en fin, me explicó un poquito de lo que se trataba. Y ya una vez platicando con Ceci, le dije que pues me interesaba mucho, ¿no? Que no, yo no tenía conocimiento de lo que había pasado. Cuando yo fui adolescente, cierta ocasión, muy inocentemente le pregunté a mi mamá que si mi papá había tenido alguna otra novia. Y entonces ella me dijo, pues me dijo así de una manera muy tranquila. Dice, creo que sí, me platicó de una novia que estaba enferma del corazón. Y yo dije, ah, bueno, pues está bien. Entonces fue todo lo que se me quedó en la cabeza. Posteriormente, Ceci me platicó y me manda por WhatsApp, me manda una foto de Lupe. Inmediatamente yo cuando veo la fotografía digo yo, oye, es que esta fotografía yo la conozco. Porque mi papá tenía, bueno, bien dicho, yo tenía un álbum o tengo más bien dicho, un álbum de fotografías de mi papá, donde yo había visto a Lupe. Y yo dije, bueno, pues es cierto, ¿no? Es cierto, aquí está. Claro que el álbum no tenía referencias, no decía, no tenía nombres, nada más era un álbum negro donde insertaban las fotografías en unas esquinas que se pegaban. Y también se me hizo muy, muy curioso que ese álbum de fotografías tenía algunas fechas que empezaban aproximadamente como el 1925 y terminaban en 1927. Y justamente cuando el desenlace de la novela, pero no sabía yo el motivo por qué se había terminado tan abruptamente ese álbum de fotografías. Porque parecía como si hubiera terminado a la mitad, o sea, porque todavía tenía muchas páginas negras que seguían. Entonces me hizo muy interesante y realmente después, pues con la investigación fuimos viendo que pues sí tenía una razón de ser, ¿no? Y mi papá, al momento de desenlace, guardó esas fotografías y ya no volvió a hablar del asunto, ¿no? Eso es lo que te puedo decir yo de cómo pasó la primera vez que yo supe esto, ¿no? Qué interesante que guardó el álbum
y que ahí se quedó la fotografía en la familia, ¿verdad? Que muchas veces las fotografías de los novios anteriores generalmente no se quedan en los álbumes de la familia. Pero todo esto me lleva a que ustedes en la novela tienen una gran investigación histórica, es decir, nos muestran no nada más la historia de Lupe y de Ignacio, que ya con lo que nos cuentas nos van dando ganas de saber cómo fue esa historia de amor, ¿verdad? De esos 2 años, pero también nos muestran las historias desde el punto de vista de la, digamos, de la gran historia nacional, como son los presidentes y los generales y los coroneles y etcétera, y también la memoria familiar. Yo me gustaría que nos contaran a todos los que estamos ahorita aquí, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa investigación histórica en la que fueron recopilando pues información de la que los historiadores han escrito, pero también se encontraron ustedes pues el álbum, papeles, cartas, fotografías? ¿Quiénes fueron quienes les contaron toda esta historia familiar que luego escribieron de una manera tan sensacional en la novela, ¿no? No sé si Ceci nos quisieras contar algo sobre esto. Bueno, yo desde que era muy pequeña veía cómo mi abuela me contaba y nos tenía fascinadas, ¿no? A mi hermana y a mí, que éramos las únicas nietas mujeres, nos contaba las historias de cuando ella era niña, de cuando era jovencita, nos contaba de su hermana y de sus otras hermanas mayores, de su hermana Lupe, que era la que seguía antes que ella. Mi mamá nos contaba y bueno, se nos fue quedando como en la memoria toda esa historia, pero ya cuando creces te surgen otras dudas, ¿no? Pero ya no están ellos, ya no está la abuela, en este caso ya no está mi mamá. ¿Y cómo le haces para saber? Mi mamá también había platicado con una amiga mía y mi amiga sabía dónde tenía mi mamá los documentos guardados más que yo. Entonces, así fue como empezamos, pues a tener como que las inquietudes, ¿no? Y ya yo que me gusta escribir, pues me fui enfocando a querer saber más que de esa tía que aparecía en una fotografía que para mí era muy enigmática desde que yo era niña, ¿no? Siempre su sonrisa, esta fotografía que es la que aparece en la portada, hay más, ¿verdad? Pero esa en particular a mí me ocasionaba algo aquí adentro, ¿no? Que me movía a querer saber su historia, pero tristemente nadie sabía nada de ella. Sabían lo mismo que le dijeron a Felipe, que estaba enferma del corazón y punto, ¿no? Así fue como iniciamos. Felipe, ¿alguna cosa que quieras añadir? ¿Algún otro papel que hayan encontrado en tu familia? En la investigación, un proceso que duró pues prácticamente 3 años, estuve, digamos, yo había leído algunos libros relacionados con las historias familiares, porque nuestro abuelo fue gobernador 2 veces, gobernador interino 2 veces de Aguascalientes, entonces hay bastantes referencias, hay bastantes libros donde se menciona él. También como fueron los fundadores de los fundadores los que realmente llevaron a hacer famosa una tenería que se llamaba la Tenería del Diamante. Hay muchos documentos y anécdotas acerca del negocio familiar. Y también, después estudié muchos libros acerca del conflicto, realmente el conflicto religioso en Aguascalientes, pero no, me encontré puros libros dispersos, por aquí y por allá, notas, comentarios, etcétera. Y también en el archivo del Ayuntamiento de Aguascalientes. Ceci me encontró un archivo de alguien, pariente nuestro, que dejó ahí una serie de fotografías y también dejó documentos, dejó recortes de periódico y datos que ayudaron mucho pues, a la reconstrucción de la historia y de los personajes. Y claro, fueron 3 años, ¿no? Yo digo, leí no sé cuántos libros, ya ni me los imagino, pero los autores de esos libros están
están en los agradecimientos. Hacemos una relación de la gente que agradecemos que haya recolectado información de la época. Pero fue muy interesante, fue un rompecabezas de muchas piezas pequeñitas que se fueron juntando finalmente, ¿no? Es sensacional, pero ¿saben algo que es tremendamente grande? Que haya habido personas que guardaran los papeles de familia. Porque así como tú no sabías esa historia, ¿verdad? De la novia de tu papá, tampoco sé si sabía y fueron gracias a todos estos papeles, ¿no? Otro elemento que nos recuperan y que a mí me parece muy importante y una gran aportación de la novela es la religiosidad de las familias católicas mexicanas de los años 20. O sea, tenemos que pensar que estamos en los años 20. ¿Cómo fue, por ejemplo, Ceci, cómo fue que ustedes decidieron contar esa parte interna de las familias, esas capillas escondidas, esas oraciones, ¿verdad? El rosario sin que se notara desde la calle porque los soldados podían pues fusilar a la gente que estaba haciendo lo prohibido. ¿Cómo fue que ustedes decidieron contar toda esta parte de la religiosidad de las familias que verdaderamente al leer el libro nos conecta a cualquier familia, a los bisabuelos de cualquiera, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto, sobre lo micro, pues, dentro de la historia cristera, que es la vida cotidiana de la religión en las familias? Bueno, esa religiosidad fue precisamente la que llevó a las familias a querer defender pues ese derecho, ¿no? A practicarla, porque pues era un derecho vulnerado por el anticlericalismo de los gobiernos revolucionarios y revolucionarios, pero yo pude retratarla gracias a que, como tú dices, es la religiosidad de nuestras familias, ¿no? O sea, esa religiosidad que yo vi en mi abuela, en mi abuelo, en mis padres, y que nos enseñaron, aun cuando, bueno, ha cambiado, ¿no? La vivimos ahora diferente, pero es una religiosidad que, valga la palabra, hemos mamado en las familias, ¿no? Es una forma de vivir a Dios, de ver a los demás, no sé, de simplemente una visión del mundo, ¿no? Desde la visión cristiana que aprendimos en nuestras casas y que creo que eso me facilitó mucho poderlo vertir. Aparte de que, bueno, como dijo Felipe, pues leímos muchísimos libros y también me allegué de ciertas programas. Hay un programa que yo tomé mucho en cuenta y sí lo quiero mencionar, que se llama Rezando Voy, es de los jesuitas, y ahí se vive una espiritualidad muy fuerte que que me impregnó, pues, y que está reflejada precisamente en el libro, ¿no? Porque como bien sabemos, el libro se teje no nada más con lo que leemos y lo que nos cuentan, sino con nuestras propias vivencias, ¿no? Entonces creo que por eso está tan reflejado ahí y bueno, pues lo que definitivamente está consignado en los libros de cómo la gente vivía en ese tiempo y está explicado en libros de testimonios escritos por autores de los Altos de Jalisco que retomaron testimonios de gente que vivió la cristiada. Claro, eso es interesantísimo porque aunque ahora las personas no vivan la religiosidad con tanta vehemencia, con tanta pasión, sus abuelos o las familias cercanas a sus familias lo pudieron vivir así. Y ustedes nos lo enseñan súper interesante, la verdad. Es una novela preciosa, ¿no? Y algo que a mí me parece que es una gran aportación también de esta novela es la vida cotidiana. Yo creo que algo es maravilloso porque ustedes nos cuentan cómo la gente vivía, por qué calles caminaba, a cuáles templos iba y luego les dio tristeza porque esos templos estaban cerrados. ¿Qué comía? Como lo que acabo de leer ahora justo, ¿no? ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Cómo escribían? ¿Cómo mandaban las cartas? Y cómo tenían que mandarlas con un propio, porque igual si se las quitaba a alguien del gobierno, pues ya entonces eran enemigos, ¿no? Y también nos cuentan los espacios, nos cuentan el Jardín de San Marcos, para aquellos que no son de Aguascalientes, pues la Feria de San Marcos, ¿verdad? Ese jardín también fue escenario de problemas en la cristiada, las haciendas, la Sierra Fría.
¿Cómo ustedes caminaron por los lugares? ¿Cuáles fueron los archivos que visitaron? ¿Qué fue lo que buscaron? ¿Los recetarios de las mamás, de las abuelas? Cuéntenos un poco sobre esto. Cualquiera de ustedes, si quiere Felipe y luego Ceci. Bueno, mira, antes me gustaría, bueno, sí contestar eso, pero de la religiosidad me Ay, gustaría claro, decir claro. que realmente la religiosidad fue importante porque desde el abuelo se relata que formaron un partido católico nacional y de eso data desde tiempos de cuando se terminó el periodo de Porfirio Díaz. Inclusive este Partido Católico Nacional propuso como su candidato a Francisco de Madero, cosa que fueron los notables de Aguascalientes, en donde se encontraba mi abuelo, empezaron a formar ese Partido Católico Nacional, que cuando muere Madero, cuando Huerta lo asesina, se termina todo el proyecto del Partido Católico Nacional. Pero había un proyecto, digamos, que podríamos decir que era un proyecto social católico, que era a partir de la encíclica de León XIII, que se llamó Rerum Novarum, donde decía que los católicos teníamos que emprender obras sociales en bien de la sociedad y para proteger a los pobres, etcétera, ¿no? Entonces, se formaron casas de asistencia para mujeres desprotegidas, se formaron sociedades mutualistas para los ahorros de los trabajadores que les sirvieran en la defunción o en las discapacidades. También se formaron asociaciones como la CJM, Claro. que eran asociaciones para buscar el bien dentro de la sociedad. Y el problema fue exactamente que ese proyecto social católico se contrapuso al proyecto que tenía el gobierno del control total de los sindicatos, de los campesinos, de la educación. Entonces, que cayó en el conflicto que ya todos conocemos, ¿no? Que fue la Guerra Cristera. Sobre las calles, yo puedo decir que yo recuerdo el Aguascalientes, porque yo salí cuando tenía 15 años. Me emigré a la Ciudad de México y recuerdo el Aguascalientes, pues el viejo Aguascalientes, o Aguascalientes, vamos a llamar, del centro, de las calles del centro, el Jardín de San Marcos, las iglesias como la iglesia de San Antonio, todas esas bonitas iglesias, en fin, todo esto, toda esa parte del centro, ¿no? Pero, digamos, también otras cosas que recuerdo mucho fue porque mi padre estuvo exiliado 2 veces. Uno, pues, durante la Revolución, con los enemigos políticos de mi abuelo, que se tuvieron que refugiar en México, los barrios de Mixcoac, por ejemplo, el barrio de Chimalistac, eh, la parte que se llamaba el barrio universitario, antiguo barrio universitario, la Plaza de Loreto, el Colegio de San Ildefonso, la Academia de San Carlos, eh, la Casa del Obispado, o sea, todas esas partes del México viejo. Y recuerdo inclusive hoteles como el Hotel Regis, donde se hospedaba mi papá cuando iba a sus negocios de México, y que fue el hotel que se cayó durante el terremoto del 85. En fin, todas esas calles, pues para mí son muy significativas del México antiguo, tradicional. Chimalistac, Mixcoac, el centro, Reforma, el Paseo de la Reforma. Paseo de la Reforma eh, desde antes, ¿no? No ahora con los edificios tan bonitos y tan grandes, ¿no? Pero, entonces, hay ciertos rincones que se han mantenido, como que el tiempo no ha pasado por él. Y hay, claro, pues cosas que han cambiado mucho, ¿no? Eso es lo que te puedo decir yo de los recorridos, ¿no? Yo no, por ejemplo, yo no conozco tanto de haciendas y cosas
de campo, como es el caso de Ceci, que básicamente su familia pues tuvo haciendas y todo. Por eso nos complementamos, ¿no? Porque son lugares distintos, conocimos lugares diferentes, pero para nuestras familias eran lugares comunes, ¿no? Eran lugares que se complementan unos a otros, ¿no? Es lo que yo puedo decir. Ceci, pues es que eran los lugares en donde el romance floreció, ¿no? El romance de Ignacio y de Lupe. Ceci, no sé si nos quieras comentar tú sobre esto. Sí. Bueno, yo comentaría que añadiría a lo que dijo Felipe, que pues yo siempre he vivido en Aguascalientes, soy de Aguascalientes, mis padres también, incluso algunos de mis abuelos. Y fue muy bonito rescatar esa historia. Yo, por tradición en mi familia, hay como una vena de nostalgia, ya lo había comentado antes, que es como ese añorar el pasado, y creo que yo lo traigo en las venas también. Y yo veía mucho por el lado de mi papá, mucho el caminar el centro, el ver los edificios, el aquí pasó esto, aquí se dio lo otro. Yo lo aprendí desde muy chiquilla y fue para mí como muy natural poder hacer la novela en ese sentido, pero realmente sí tuve que recorrer los lugares para poderlos sentir, para vivirlos, tocar las paredes, aspirar los aromas. Fui a la casa de Lupe. La casa de Ignacio no sabíamos dónde estaba, pero luego la descubrimos, fue toda una odisea también, saber dónde había estado esa casa, ver que se había rescatado parte de ella, estar ahí. Cuando fui a la casa de Lupe tuve una vivencia muy especial, bueno, sobre un funeral ahí que se dio, que no sé cuál sería, pero pude ver, o sea, a ciertas personas llegando a la casa vestidas de negro. Estar en esa casa que siempre mi abuela me decía, mira, yo ahí vivía de soltera, fue para mí como muy padre. Ya había visitado la casa antes, pero ahora con motivo de la escritura de la novela la volví a visitar. No sabía dónde estaba la tumba de mis abuelos, de mis bisabuelos, perdón, fui, estuve ahí, les llevé flores, revisé los periódicos de cuando se murió mi bisabuelo, que mi mamá había dejado, las fotos. O sea, tuvimos que, creo que tanto Felipe como yo, como impregnarnos de esa historia, ¿no? Vivirla, sudarla, sufrirla, llorarla, para que nos atravesara y para poderla vertir en el papel y que la gente cuando la leyera, pues la encontrara verosímil, ¿no? Porque creo que pudiéramos decir que, no sé, yo creo que el 98% de lo que se dice ahí es real. Solamente los diálogos están fantaseados, un poquito los espacios, ¿no? Pero sí apegándonos lo más posible a lo que fue. Oye, qué interesante, de verdad, ir y mirar con los ojos de Ignacio y con los ojos de Lupe, ¿no? Parados en las calles, en la esquina donde dabas vuelta. Y quiero preguntarte, Ceci, y ya te dije Lupe, ya ves, quiero preguntarte, Ceci, sobre el romance. Nos presentas un romance que también es padrísimo leerlo, en donde eran esos novios católicos de antaño, que bueno, hasta tocar la mano de la novia era como que no nos vean, ¿no? Llevar un chaperón, el pudor de la novia, olvídate de las relaciones como un poco más libres de ahora, sino ese cuidado por el matrimonio, por esperar al matrimonio. ¿Cómo fue también la investigación sobre el amor en esa época, Ceci? Bueno, había escuchado yo en la universidad, en un evento también de historia, que estaba haciendo Andrés Reyes una investigación al respecto, ¿no? Primeramente escribí y luego después consulté a Andrés para que no se me fueran los hilos, ¿no? Porque hay veces que ahorita cosas que ya vemos como muy naturales no eran naturales en ese tiempo. Claro que tengo la referencia de la educación de mi familia, bueno, pues Lupe y yo, la misma familia, y puedo intuir que mucho de eso arrastró mi abuela y mi madre hasta mí, ¿no? Pero ya detalles muy concretos que podrían írseme, sí los cuidé a través de la investigación que había hecho Andrés y la asesoría que él me dio. Creo que
mucho de esa magia, de esa relación, de cómo se llevaban las relaciones se ha perdido y ha sido parte del éxito de la novela, porque la gente la ve como con mucha nostalgia y con mucha añoranza, ¿no? Que ahora las relaciones sean tan rápido, tan fugaces y así se terminan. Ese amor que se quebra muy rápido, que realmente no es amor y que en ese tiempo era tan cuidado, tan minucioso, tan, no sé, algo muy, muy mágico que a la gente le ha gustado mucho. Sí, bueno, finalmente, antes de mi última pregunta, no sé si Felipe quiere añadir algo a esto del romance que no les vamos a contar, ¿verdad? Cómo termina, ni mucho menos, pero queremos que les den ganas de leer la novela. Bueno, mucho de lo que, digamos, yo leí para tener una idea de cómo eran esos romances. A mí me ayudó mucho leer a Benito Pérez Galdós, porque es un costumbrista muy excelente, ¿no? Y digamos, y tiene mucho de esa historia de esas relaciones de romance, pues de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Entonces, y claro, otros libros que me ayudaron también. Y claro, la conversación y ponernos de acuerdo, Ceci y yo, en muchos aspectos, ¿no? Luego a mí se me iban las cabras y entonces, o a ella, y en fin, nos controlábamos. Pero sí, fue un aspecto muy difícil, ¿no? Un aspecto muy difícil para mí fue retomar la personalidad de mi papá. Yo tuve la fortuna de haberlo conocido ya mayor, pero su personalidad y su carácter, yo creo que eran el mismo, ¿no? Era una persona mística, era una persona de mente muy abierta, de mucho mundo, simpaticísimo, agradable. Entonces, pues eso me ayudó mucho para el personaje de Ignacio, ¿no? Eso fue fundamental el que yo pudiera desarrollar el personaje de Ignacio, el haber conocido a mi padre. Eso es muy interesante en la novela porque lo que es muy fino cómo hilan la parte masculina y la parte femenina del amor, ambos. O sea, es una escritora aportando la parte femenina de su tía y el escritor aportando la parte masculina de su padre. Bueno, a mí eso me llamó mucho la atención y es de lo que más recomendamos en esa historia de amor, ¿no? Entonces, para cerrar estas preguntas y poder continuar con lo siguiente que ya nos anunciaban, les quiero preguntar, ¿cómo recibió la familia esta bellísima historia? Porque ustedes realmente están rescatando la historia de una familia y la de muchas más, pero en este caso, la familia de ustedes, ¿cómo la recibe? ¿Cuál ha sido la reacción de conocer todo esto, no? La primera novia del papá y la tía, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, para la familia Ibarra ha sido muy agradable ver reflejado en el papel esas historias que les contaba, ¿no? Sobre todo para las personas de mayor edad que tuvieron más contacto con sus padres que vivieron esas realidades, ¿no? Para ellos ha sido algo muy bonito, pero también para las nuevas generaciones que no sabían poco o casi nada de sus ancestros, también ha sido algo muy reconfortante. Se ha desplazado el libro rapidísimo, ha sido, pues sí, muy bienvenido y creo que cada vez más, porque en la medida que se ha ido corriendo la voz, la gente nos ha ido solicitando tenerlo. Al principio por familia, ahora ya personalmente cada quien quiere tener su propio libro de su historia familiar. Felipe, si quieres comentar algo. Bueno, claro, en mi familia yo tenía muchas dudas de cómo fueron a recibir el libro, la verdad, porque, digamos, la historia, pues como no era una historia conocida, y realmente desde niños nosotros vivimos, nuestra familia vivió una vida, pues, muy de familia, ¿no? Porque mi papá, cuando se casó por segunda vez, pues se dedicó en cuerpo y alma a su nueva familia y a nosotros, y fue un padre cariñosísimo, y tuvimos una madre admirable. Entonces, yo tenía dudas de cómo sería recibido esta noticia, ¿no? De que pues no era, que había habido alguien más en la familia.
lo comenté mucho con mi esposa Marta y también estaba pues un poquito como angustiada de qué podía haber pasado, ¿no? De qué podía pasar. Pero no, realmente la recepción fue maravillosa, ¿no? Todo el mundo pues aceptamos que pues, las vidas recorren así, cambian, se modifican, en fin. Y claro, yo a mi familia pues tengo pues, el agradecimiento de que que me hayan acompañado en el proceso, ¿no? Durante el proceso, ¿no? Y que me hayan hecho algunas aportaciones y algunas observaciones y se los agradezco mucho. Bueno, pues aquí termino yo mi participación porque yo la leí y la verdad me fascina la novela y pues damos paso a lo siguiente porque hay que seguir pues invitando a todo mundo a adquirir el libro y a leerlo y pensar en tal vez en cada quien escribir su propia historia, ¿no? Sus abuelos, sus padres, los novios de los padres. Gracias por todo. Seguimos. Muchísimas gracias a la doctora Marcela López Arellano, que tuvo esta deliciosa charla con nuestros autores. Era muy importante, nos pareció desde el primer momento, el que una persona con estos conocimientos históricos, también con este punto de referencia de la vida de una sociedad y una historia regional como la de Aguascalientes, alguien que conociera de primera mano estos referentes, pudiera guiarnos en este acercamiento tan emotivo, tan referencial, tan directo con nuestros autores. De nuevo, muchísimas gracias, doctora, por habernos llevado de la mano a este viaje en el tiempo y en el espacio, en realidad. Ahora quisiéramos platicar un poco de esto que fue haber tenido la oportunidad, haber desarrollado este trabajo monumental de parte de nuestros autores, de Cecilia y de Felipe, y que en un momento determinado pudiese convertirse en un libro. Primeramente en un libro físico. Ya se ha hecho mención de que ha estado en el acercamiento con la familia como principal público, una familia que asumimos y entendemos bastante amplia, como el principal público al cual va dirigida esta novela, pero que desde luego tiene un interés significativo para cualquier lector interesado en temas relacionados con nuestra historia, particularmente con historias regionales de nuestro país y con una etapa especialmente difícil de la historia de México, como fue precisamente la Guerra Cristera. Quisiéramos hablar ahora con Ceci, primeramente, de este proceso en el cual hubo la oportunidad de poderlos conocer en Quintanilla Ediciones, de poder establecer el contacto con ustedes, de que ustedes empezaran a ver la posibilidad de concretar este enorme esfuerzo de escritura y de investigación y este ejercicio también de recuperación sentimental, emocional de la historia de sus familias hasta llegar a un libro físico, primeramente, y después platicaríamos con Felipe de ese salto cualitativo que es llevarlo a el formato digital. Ceci, por favor, si nos pudiera hacer una suerte como de relatoría, de crónica de este proceso en el cual pudo convertirse ya esto en una publicación impresa. Por favor, ¿cómo fue ese proceso? Platícanos. Sí. Bueno, mi participación en este sentido va a ser un breve recorrido de lo que fue el proceso de la creación de Morir en el Silencio de las Campanas, desde que fue concebida la idea original hasta su concreción en el papel, y quiero resaltar un poco la magia de las coincidencias. Dice, deberías escribir luego una novela basada en Mercedes, me dijo Aurora Correa, escritora española quien revisaba el estilo del organista de Cristo, José Ruiz Esparza Vega, mi segundo libro. Eran principios de 2007, justo 10 años atrás al arranque de este proyecto. Carolina Castro, mi coautora, había escrito unas líneas muy bellas sobre mi abuela para nuestro libro, y a Aurora le llamaron poderosamente la atención, sembrando en mí la inquietud. Publicada ese mismo año la biografía de mi abuelo, mi madre y yo nos dimos a la tarea de iniciar una investigación histórica sobre los Ibarra, que era su rama materna.
Pero Dios tenía otros planes y en 2011 ella partió dejándome pues la responsabilidad de concluir. En 2014, aprovechando la tecnología, comencé un grupo de Facebook denominado Descendientes de Don Porfirio Ibarra y Doña Gumersinda Pedrosa Peña, al que se fueron agregando varios integrantes de la familia. En un principio se trabajó en la actualización del árbol genealógico que había realizado casi 3 décadas atrás una tía. Y poco después se fueron armando las biografías de los bisabuelos y de sus 9 hijos, todas con anécdotas que eran el resultado de la participación en Facebook y de las entrevistas telefónicas y presenciales. La idea era generar un producto impreso para todos, donde pudiesen tener a la mano los datos familiares y poderlos manejar cada quien de acuerdo a sus intereses. Loli Siller, una de mis primas, residente en la ciudad de Saltillo, ella me llamó y me pidió que por favor me entrevistara con su amiga Dolores. Ella es y era la directora de Quintanilla Ediciones y quería que viéramos la posibilidad de trabajar juntas este proyecto para pues publicar la obra. Así lo hicimos y esa entrevista tuvo lugar el 10 de abril de 2017 en la cafetería de Sambors de esta ciudad. Otra coincidencia curiosa es que en ese mismo lugar se había gestado el organista de Cristo durante una conversación, un café que tomamos Carolina Castro y yo. En esa ocasión vinieron Dolores y su hijo Pablo Navarro, y vino también Miguel Gaona, coordinador de producción editorial. Yo les conté mi proyecto y ellos me presentaron la editorial, se pusieron a mis órdenes y me dijeron que, bueno, pues que trabajara con ellos eso que en realidad yo todavía no sabía que iba a hacer. Dolores me pidió ese día que escribiera una carta para la empresa en la que relatara el resultado del encuentro y solicitara el envío de un fotógrafo que capturara las imágenes que iban a ilustrar el impreso. La misiva fue enviada el 18 de abril. El 18 de abril es una fecha fatídica en la novela, no voy a decir por qué, para que la lean. Y esa misma fecha se terminó de escribir el desenlace de la historia. Son 3 coincidencias muy importantes. El 17 de marzo de ese mismo año, pero del 2017, había encontrado yo a Felipe Ruiz de Chávez en las redes. Era la persona que iba a completar precisamente el rompecabezas de la historia que yo no acababa de terminar. Pues, como ya mencioné antes, la biografía de mi tía estaba inconclusa. Yo no encontraba quién había sido el novio de mi tía y no podía recuperar yo información. Era 2, 3 renglones lo que todo el mundo me repetía. 2 meses después, en mayo, tras compartir fotografías y documentos a través de las plataformas digitales y de que Felipe me permitió que interviniera yo 2 de esos cuentos, habíamos convenido en escribir una novela. Pretendíamos trabajar juntos en esa historia de amor que habían tenido su padre y mi tía abuela. Durante 2 años trabajamos arduamente, reuniendo información varia, escribiendo y corrigiendo los textos. Como ya dijo Felipe, era un ir y venir, ¿no? Él escribía, yo corregía, yo escribía, él corregía. Y mientras Felipe trabajaba y viajaba por el mundo, escribía. Y mientras yo hacía lo mismo, pero desde mi casa, pues también escribía, ¿no? Y nuestros relatos van reflejando lo que estábamos viviendo en ese momento y lo que habíamos vivido, no solamente nosotros, sino los que estuvieron antes de nosotros. Los relatos de la vida íntima de nuestras familias se fueron entretejiendo con las vivencias propias. Hubo también momentos de clarividencia, donde pudimos ver lo que nunca nos fue contado. En ese proceso, tanto Felipe como yo sanamos heridas de nuestra historia y pasamos por todos los estados anímicos, tal como lo han experimentado nuestros lectores. He de añadir que parte del realismo que tiene la novela se debe a que los capítulos fueron escritos en los mismos meses que se mencionan. Es decir, lo que en la novela dice que pasó en octubre, realmente fue escrito en octubre. Lo que fue en diciembre, se escribió en diciembre. Y dice, era octubre y llovía cuando el padre Morones esquivaba los charcos.
Había amanecido con neblina cuando Lupe descubre o advierte que el Cerro del Muerto está borroso. Cayó una helada en el país y Sebastiana se conduele por sus familias muertas. Toda la novela se vuelve un concierto, una conjunción de hechos del pasado traídos al presente, con toda su carga emotiva, llegando incluso a convertirse en una terrible premonición cuando habla de aquellas personas fallecidas durante la Guerra Cristera que no pudieron ser veladas ni tener sus exequias. Experiencia dolorosa que ahora estamos viviendo en carne propia a causa de la pandemia. El 12 de diciembre de ese año, del 2019, Día del Santo de Lupe, el texto fue concluido y fue enviado a corrección de estilo. Se lo enviamos a una profesional de nuestra confianza, pero previamente habíamos enviado el texto para ser leído por 6 personas de muy alto y distinto perfil, con la finalidad de tener un pilotaje y conocer cuál sería el impacto de la novela en los diversos públicos. La revisión se hizo y el momento de buscar una editorial llegó. Recurrimos a varias y entre ellas estaba Quintanilla Ediciones, quien nos ofreció desde un inicio lo que estábamos buscando, Felipe y yo, que era pues respeto a la esencia del texto, durante la corrección de estilo, un buen diseño, un buen precio, un buen trato y la entrega del producto en tiempo y forma. Bueno, tuvimos algunas entrevistas por videollamada con Dolores, la directora, y después de esas 2 llamadas nos resolvimos trabajar con ellos. El 1 de julio firmamos el contrato y el libro pasó a revisión. Se realizó una nueva corrección de estilo y el departamento de diseño nos hizo una propuesta que nos satisfizo suficientemente. Pues retrataba la esencia de la novela, es la portada que ustedes tienen y la contraportada. Para los primeros días de octubre ya estaba terminado el DOMI, ya lo teníamos en nuestras manos y rápidamente fue aprobado por Felipe y por mí, ya que teníamos muy pocas observaciones. Para el 2 de noviembre, Felipe y yo ya habíamos recibido el libro físicamente, ya lo teníamos en nuestras casas, y lo que realmente nos gustó fue que exactamente fue en el tiempo acordado, pues desde un inicio habíamos proyectado que la presentación fuera para el día 13 de noviembre, que es la fecha en la que mi bisabuela, la mamá china, conmemoraba sus 100 años de muertas, era su aniversario luctuoso. Este personaje atraviesa toda la novela, es un personaje omnipresente que en mi familia, en la familia Ibarra, representa la fuerza de las mujeres. Bueno, la experiencia anterior en la publicación de otros libros y el profesionalismo de Quintanilla Ediciones permitió un diálogo fluido que propició un clima agradable de trabajo y la conclusión del mismo en tiempo y forma, dejándonos plenamente satisfechos. Bueno, yo quisiera aprovechar este momento para agradecer a Quintanilla Ediciones por su excelente trabajo, ya he mencionado por qué. Este excelente trabajo se ha traducido en una exitosa recepción del público lector. Quiero agradecer a Dolores Quintanilla Rodríguez, la directora general, a Miguel Gaona, coordinador de producción, a Valdemar Ayala, editor de contenido, gracias Valdemar, editor de contenido, a Jazmín Esparza, editora de arte, y a César Nájera en diseño de arte e ilustración. Así como a Carmen González, enlace administrativo, y a María Isabel Reina en ventas. Felicidades por su 10º aniversario y quiero augurarles una gran cosecha de éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ceci, por la confianza que tuvieron a bien depositar en nuestra empresa. Y en ese proceso, de pronto sucedió algo. Voy a hacer un rapidísimo paréntesis para darle la palabra a Felipe. Producto de las mismas condiciones de la pandemia, como muchas otras empresas editoriales, no solo en México, sino a nivel global, enfrentamos el reto de tratar de encontrar nuevas
formas, nuevos procesos y nuevos productos. Y el mundo digital evidentemente ha sido uno de los campos que han permitido que se dé continuidad a las actividades sociales, culturales, educativas, etcétera, entre ellas la edición de libros. En ese sentido, nosotros estábamos empezando a desarrollar nuestros primeros ebooks, nuestros primeros libros digitales y empezar a comercializarlos en distintas plataformas. Y en un momento determinado coincidió con el cierre del proceso del libro físico, de la novela, de ustedes, el poder llevar a cabo la edición o la versión en digital. Yo quisiera pedirle por favor a Felipe que nos platicara un poquito cómo fue desde la perspectiva de ustedes como autores que esta opción resultó significativa e interesante y también por qué. Sobre todo, me parece muy seductor el hecho de que una novela con un trasfondo histórico, con una coyuntura histórica tan particular que se refleja a lo largo de sus páginas en esta narrativa que desarrolla, acabe convirtiéndose en un producto digital, ¿no? O sea, parece que estamos hablando de dos universos que se tocan de pronto y que en un momento determinado estarían demasiado alejados entre sí, pero por un lado está el contenido y el referente histórico y por el otro lado está esta viabilidad de llevar a cabo una versión electrónica. De hecho, este evento está en el marco del 10º aniversario de la editorial, pero es el lanzamiento en forma, ¿verdad?, de la versión ebook de su novela. Por favor, platícanos, coméntanos, Felipe, cómo es que ustedes percibieron esto como algo que valía la pena realizar, la versión en ebook de la novela Morir en el silencio de las campanas. Por favor. Sí, gracias. Antes que, esta es mi última intervención, entonces quiero agradecer a Marcela López Arellano, a nuestro amigo Valdemar Ayala, a Cecilia, pues por supuesto la vuelvo a saludar, aunque la saludo todos los días. Y mando saludos afectuosos pues a Miguel Gaona y a César Nájera que ayudaron a esta presentación. También muchos saludos afectuosos a la editora Dolores Quintanilla y muchas felicitaciones por su 10º aniversario. También agradezco a todos los amigos que se han conectado para vernos y agradezco su presencia aquí con nosotros. Bueno, ahora podemos celebrar la aceptación que ha tenido nuestra novela, sobre todo en la ciudad de Aguascalientes, donde ha sido comentada con mucho entusiasmo. Sin embargo, la dispersión de la novela se ha tornado un poco difícil porque, aunque se han enviado muchos ejemplares dentro de México y en el extranjero, el costo de los envíos resulta pues, un poco caro. Y los envíos por correo ordinario son muy lentos, desafortunadamente. Es por eso que vemos la oportunidad de lanzar la publicación en plataformas digitales como Amazon, Google, Apple y otras, y esto pues, se debe a varias razones. Primero, la movilidad de las personas cuyos antepasados vivieron los hechos que contamos en la novela. Ustedes saben que durante el conflicto de la Cristiada emigraron a los Estados Unidos aproximadamente 250,000 personas. Esta diáspora de mexicanos, incluyendo aguascalentenses, tiene como consecuencia que las personas que se encuentran allende nuestras fronteras estén ávidas también de conocer este tipo de historias o comentarios. Uno de los comentarios que me han hecho es que no se había escrito una novela que relatara el conflicto religioso en Aguascalientes. Vimos que había muchos escritos dispersos sobre el tema en la región, pero una novela como tal no existía. Al ser una novela costumbrista, el contexto pues, relata lugares, costumbres y sobre todo el contexto histórico. Por lo cual muchos aguascalenteses se sorprenderán con las imágenes de la ciudad y eso la hace atractiva para quienes oyeron relatos similares en sus familias. También describe los lugares de la Ciudad de México y algunos otros lugares que
todavía permanecen intactos. La oportunidad que nos están dando los libros electrónicos, porque yo veo que se están desarrollando nuevas herramientas informáticas que permiten a personas, por ejemplo, vamos a decir que permiten a personas invidentes el poder escuchar los textos. También la facultad de realizar búsquedas en la red de las palabras que no se entienden, como regionalismos o partes escritas en otro idioma. También permiten realizar traducciones a quienes no estén muy versados en español. Y muy pronto pues podrán realizarse enlaces externos que conduzcan inclusive hasta videos sobre los temas que se tocan en los libros. Dependiendo de la aceptación del libro electrónico, podría pensarse en realizar traducciones a otros idiomas para una mayor facilidad de acceso a los lectores. Como ven, nuestro concepto de lectura actualmente ya está cambiando rápidamente. Estas plataformas nos permiten tener las obras en una disponibilidad global, de manera inmediata y sin costos de envíos y largas esperas. Claro, siempre habrá quien quiera tener los libros de una manera física, pero esta alternativa no está peleada con el libro físico. A quienes viajamos mucho, nos es muy cómodo llevar en algún dispositivo electrónico los libros que queremos leer. La realidad, y es una realidad que cada vez es más difícil llevar consigo los libros que nos interesan, cargándolos siempre a donde vayamos, ¿no? El formato electrónico también permite tener una impresión bajo demanda para aquellos que quieran tener el libro en sus manos. Todavía no se desarrolla mucho, pero pronto veremos lugares de impresión que nos permitan pasar del libro electrónico al físico, si así lo preferimos, en unas cuantas horas. El reto para los escritores ahora será la creación de obras interesantes que se mantengan activas en la red, porque exponerse a las nubes digitales es una prueba de fuego para saber si nuestras obras permanecen en el gusto del lector. En el pasado la lectura estaba condicionada pues, a la existencia de libros en nuestras tiendas, y cuántas veces hemos querido comprar una obra que ya se encuentra agotada. Ahora en estas plataformas la existencia de libros estará preservada. Los mismos acontecimientos de vida pueden provocar una demanda inusitada en algún tipo de libro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se incendió la Catedral de Notre Dame. Traté de comprar el libro físico de la novela de Víctor Hugo en Amazon y terminaron por regresarme el dinero, porque la existencia de libros a nivel mundial ya se había agotado. La publicación digital es una apuesta, también es una apuesta, es como arrojarse al vacío sin saber qué va a pasar. Pero como todas las cosas en la vida, pues es mejor intentarlo. Una obra puede publicarse para un reducido número de personas que estén interesadas en un tema, y una vez cumplido el objetivo, pues estos libros tomarán un lugar en los libreros durante un tiempo. Pero la red nos ofrece una permanencia mucho más amplia, y dependiendo de la obra, pues su demanda podrá seguir siendo cubierta. Pues esta fue la motivación básicamente que nos llevó a tratar de lanzar el libro de una manera en ebook, y pues estamos, como dice, ¿no? Estamos apostando a saber qué pasa. Esperemos que siga, que todo vaya bien y que se siga vendiendo eficiente, bueno, que se siga vendiendo como se ha vendido hasta ahora. Muchas gracias a todos los que nos oyeron. Perdón. Muchísimas gracias, Felipe. Hiciste una reflexión muy amplia, pusiste ejemplos en carne propia como lector de la dificultad en ocasiones para poder tener el acceso a las obras que solo existen de manera impresa, y qué bueno que hemos tenido oportunidad de ofrecerles esta posibilidad y que ustedes la están aprovechando. Nos da muchísimo gusto, aparte, tener una audiencia muy entusiasta. He estado tratando de seguir algunos de los comentarios que han hecho. Hay muchas felicitaciones para ustedes. Déjenme les digo: Rosy Flores,
muy interesante, excelente, que está en línea. Felicidades por el arduo trabajo. Lupita González, Ceci, es maravilloso que tienes la historia que te contaron y enriqueciste con mucha investigación. Lorien Grace MX, este libro es oro en las manos de cada lector, nos permite vibrar con diferentes emociones, gracias a la literatura engarzada de manera exacta. Tenemos más comentarios, muchos en realidad, pero quisiéramos abrir, antes de terminar, Malu Franco, felicidades, Ceci, Verónica Díaz, qué rico escucharlos, un regalo que se disfruta por tanto detalle, amor y pasión en esta novela. Muchos comentarios muy cálidos, muy hidrocálidos, me atrevería a decir, en el mejor sentido del término, y quisiéramos dar la oportunidad de que a algunas personas, creo que sería adecuado dar un espacio para ver si hay alguna pregunta, dar cabida a unas 2 o 3 preguntas de parte del público que nos está viendo y escuchando a través de esta transmisión por Facebook. Y bueno, recordarles, es algo que forma parte, digamos, de esta existencia y de esta adaptación al mundo digital, ¿no? El hecho de que estamos nosotros trabajando con una plataforma, estamos saliendo en la señal a través de Facebook y de pronto hay cierto desfase temporal entre lo que estamos generando y cómo lo perciben ustedes en sus hogares, en sus computadoras, en sus dispositivos. Pero aquí estamos y estamos con la mejor disposición de establecer este breve diálogo. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, en este momento 2 o 3 preguntas podríamos dar cabida y mientras tanto, mientras alguien se anima a compartirnos tal vez alguna duda, algún cuestionamiento, yo estoy fascinado leyendo los comentarios y quisiera compartir algunos más como los que ya pude compartirles. Hay agradecimientos incluso de la propia editorial a la confianza de nuestros autores. Lupita González, para la familia de Ceci es muy agradable conocer por la novela parte de nuestra historia, pues involucra a muchos familiares y nos muestra parte de la historia de vida. Parece que ya hay alguna pregunta, permítanme tantito en lo que me aparezca. Tenemos por ahí donde ahorita vamos a cerrar nuestra emisión con el promocional de la versión del ebook de la novela histórica, donde se señala dónde la pueden adquirir en línea, varias de las plataformas líderes a nivel mundial en la comercialización y distribución de ebooks y también el costo de la misma, ¿verdad? Déjenme ver si tengo alguna pregunta, no sé si alguien se anima. Aquí ya tenemos de Paco Esparza Macías. Ceci, ¿cómo te imaginaste los diálogos de tus personajes? Si nos haces favor, Ceci. Sí, bueno, no sé, hace tiempo estaba yo en un grupo, en un taller literario, en donde podíamos escribir la historia de nuestras mujeres, de nuestra línea matrilineal, cada quien como quisiera, ¿no? Podía ser verso, podía ser narrativa, podía ser una parte de una novela, podía ser como cada quien quisiera. Y tenía yo una compañera que ella estaba escribiendo una novela sobre la bisabuela. Y cuando ella nos compartía los diálogos, yo decía, pero ¿cómo le hace? O sea, ¿cómo, de dónde ella puede imaginar lo que su bisabuela o tatarabuela pensaban o decían? Para mí me parecía algo como mágico e imposible. Pero cuando Felipe y yo empezamos a escribir, cuando me mandó su primer cuento y le dije, ¿me das permiso de meterle la mano? Y lo intervine y le empecé a agregar a partir de lo que Felipe y que yo dije, este don, yo no sé qué lo tenía. Y entonces, pues así yo dudaba que fuera la que estuviera escribiendo a través de nosotros, porque si era como frente a la hoja y dejar que fluyera, y había cosas que venían como de otro lado, ¿no? Es algo que puede sonar extraño, pero
pero hay veces que sí siente uno como que hay alguien más que le está uno dictando o que le está diciendo. Aparte, bueno, todo lo que tenemos, el acervo en la mente, en la memoria de cosas que hemos vivido incluso pues desde que nacimos o desde antes se dice que tenemos memoria y que bueno, en algún momento se hacen patentes, ¿no? Y aparecen ahí. Quizá todo eso que sí vivieron nuestros ancestros en la guerra cristera, pues está guardado en algún lugar de nuestra memoria celular o en algún lugar y se hizo patente. Sí, es lo que yo le puedo decir a Paco. Muchas gracias, Ceci. Yo aparte, igual abramos un pequeño impasse de 1 o 2 minutos a ver si alguien más se anima a compartirnos alguna pregunta, pero yo quiero hacer una confesión. Fíjense que yo en particular en la revisión de la novela, hubo momentos que sufrí mucho, eran los momentos en los cuales se hacían descripciones de la comida, descripciones de unas verdaderas delicias, los procesos. Hagan de cuenta que me ubiqué en una cocina tipo como agua para chocolate y después en el comedor, y luego cuando escuchaban vinos tintos, no, Dios mío. Además, por azares del destino, así como tú decías, Ceci, que había cierta coincidencia con ciertas fechas significativas en el proceso de contactar la editorial, casi siempre esos pasajes me tocaban después de la 1:30 de la tarde. Entre las 1:30 de la tarde y las 3 de la tarde, y yo sin comer, ¿no? Era terrible. Tiene un encanto, tiene un sabor en ese sentido, esta línea costumbrista que tiene la novela y el lujo de la descripción, del detalle, la sensualidad de la descripción de este tipo de pasajes es de mis partes favoritas. Y también quería comentarlo, porque creo que en ocasiones, cuando estamos a lo mejor muy sumergidos como lectores en las tendencias más contemporáneas de la narrativa o de la poesía o del ensayo, etcétera, si tarde que temprano siempre regresamos a textos de carácter costumbrista, es porque nos reflejan aquello que ya no es, en buena medida, y aquello que fue en toda su integridad, es decir, un mundo en sí mismo de alguna manera autosuficiente. Trato de dar una idea un poco extraña, o sea, en ese sentido, esos años que más allá del conflicto que envuelve y que hace especialmente dramática la novela, aún en los momentos más álgidos de la novela, tampoco voy a dar spoilers, tú evitaste hacerlo, como autora, pues yo mucho más lo evitaré, pero hay un momento en el cual el hecho de que para que haya cierta atención o cierto cuidado hacia algunos de los personajes, se utiliza, en el mejor sentido del término, la seducción de la cocina y de la comida para hacer llegar estos alimentos a quienes por cuestiones de mandato militar tendrán que comportarse absolutamente férreos. Y es muy encantador ver cómo se doblan a través de la seducción de los placeres, del gusto y del estómago, estos personajes, y de alguna manera conceden, si no es que llegan a ceder del todo, conceden una cierta disposición, tal vez una cierta cortesía, pero pues quién no, ¿verdad? Con ese tipo de platillos que eran capaces de ofrecer, con toda esa sabiduría femenina de saber que se contaba con un elemento que podía en un momento dado decidir, ¿no? El bienestar o no de personajes. Entonces, son pasajes que yo disfruto muchísimo, sinceramente. Y bueno, dado que no ha llegado otra pregunta, yo me atrevo a preguntar, cuando escribían esos pasajes, Ceci, ¿había cierta memoria sensorial de parte tuya o de ustedes? Es decir, ¿sí de alguna manera rememoraban las recetas familiares? Sí, tanto Felipe como yo escribimos sobre la cocina y sí, atendiendo también a la pregunta de Marcela que yo no respondí del todo, sí recurrimos a los recetarios de la familia.
las recetas que yo vi preparar a mi abuela, las recetas que están anotadas de su puño y letra, la memoria que tenía Felipe de lo que comía en la casa de sus tías, lo que ellas le platicaban, lo que él recuerda, lo que incluso en su casa se sigue preparando o en la mía, ¿no? Como, bueno, pues los buñuelos yo solamente una vez los he hecho, pero con la receta de mi abuela, que seguramente es la de mi bisabuela, y otros platillos que ahí se mencionan, que yo llegué a probarlos, ¿no? A comerlos en casa de la abuela. Sí, claro. En tu caso, Felipe, esta Bueno, parte, ¿qué digo, sería? ¿Cómo la tenía, trabajas? digamos, muchos recuerdos en la casa también. Hacíamos buñuelos cada temporada. Y también hacíamos lo que es la cajeta de membrillo, o la jalea de membrillo como se conoce en Aguascalientes como cajeta de membrillo, ¿no? En unos casos grandes de cobre y todo eso, ¿no? Y existen, digamos, algunas recetas que provienen yo creo que desde mi abuelo o de mi abuela, que actualmente pues tengo yo un proyecto de volverlas a revivir, ¿no? Que han estado escritos ahí, pero digamos, ahora Dios, ya le dije a mi hijo que pues es chef, que me ayude a rescatar esas comidas, porque pues digamos, se necesita un poquito de habilidad, ¿no? Y de intuición, de saber cómo realizar esos alimentos que ya no hemos practicado, ¿no? Entonces es un proyecto que a lo mejor lo rescatamos, ¿no? Es lo que Qué te puedo decir. maravilla. Muchas gracias, Felipe. Y ojalá lo hagan, porque déjame te digo que ya, por ejemplo, Lupita González se manifestó y ya mandó un mensaje diciendo qué delicia. Pues sí, qué delicia. Ojalá que se concrete también ese proyecto. Yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, a ustedes haber estado presentes en este lanzamiento del ebook, a todo el público, a nuestros autores, a nuestra presentadora. Muchísimas gracias, doctora Marcela López Arellano. Y ojalá que sea el inicio de este lanzamiento del ebook un paso más en la consolidación de este esfuerzo de dos familias prácticamente y en este esfuerzo de muchos años que se ha convertido en una lectura, en un producto editorial concreto y hoy en día en un ebook, en una versión digital que amplía sus alcances desde luego. Muchísimas gracias de verdad por su participación, por su entusiasmo, por haber escrito esta novela, por hacerla posible, por darnos la oportunidad de trabajar con ustedes y a nuestro público, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado y la invitación queda abierta para próximas fechas en las cuales tendremos otras actividades de carácter literario en el marco de los festejos del 10º aniversario de Quintanilla Ediciones. Muchísimas gracias de nueva cuenta y muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Marcela y Felipe, Valdemar. Gracias, gracias. Felicidades, felicidades. Ay. Gracias.